8:30, de las 7:30 en Canarias, con invitado en el estudio es Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Señor Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Está nevando en su ciudad, está nevando en Barcelona, nos contaba Jacob Petrus. Está nevando en media Europa. En muchas más, pero bueno, España. en Barcelona es menos pero habitual. Sí, ayer veía las imágenes que te quedas nos quedamos enganchados viendo las imágenes en la tele, estamos poco acostumbrados a algunos, sobre todo los que somos del Mediterráneo. Y bueno, la nieve es bonita hasta que te colapsa, hasta que te bloquea, hasta que no te deja salir a la calle, ir al colegio y otras cosas, ¿no? Pero bueno, en todo caso esperemos que no haya... El agua es buena, que nos hacía mucha falta, el agua con la sequía que tenemos, y espero que la gente pueda hacer su vida normal. Bueno, esta semana de nieve en Madrid hemos ido sobrados, ¿eh? Sí, la verdad que sí, aquí en Madrid pues estáis más acostumbrados al frío. ¿Cuánto de rotas están las relaciones entre el PP y Ciudadanos? Pues tanto como los incumplimientos del PP con el pacto de investidura, es decir, en proporción. Es decir, si cuando nosotros dimos el sí a Rajoy fuimos el único partido que dio el sí a Rajoy, ni el Partido Socialista, ni el PNV, ni nadie dio el sí a Rajoy, solo Ciudadanos dimos un cheque de confianza en un pacto de investidura en 150 medidas. Lógicamente ni era un cheque en blanco, ni vamos a dejar de ser exigentes, ¿no? Y 1 año y 4 o 5 meses después, pues este gobierno es un gobierno profundamente conformista, ¿no? Y paralizado y con su crisis interna, pues a veces salpicando al pacto de investidura. Pongo el ejemplo ayer, por ejemplo, que le preguntábamos sobre la equiparación salarial, pues las batallas internas entre Montoro, Zoido, Rajoy, pues siguen sin cumplir una cosa que es de perogrullo, que es decir, oiga, que los policías y los guardias civiles cobren igual de aquí 3 años que un Musso Escuadrón en China, y es algo que todos los españoles defienden, ¿no? Y eso pues no lo están cumpliendo, y no están cumpliendo tampoco con algunos temas de anticorrupción, no quieren cambiar la ley electoral, que es un tema fundamental a nuestro juicio para el futuro de España. En la justicia justo se ha roto ahora la mesa de negociación porque queríamos despolitizar la justicia, es decir, que los jueces mayoritariamente escogieran a los jueces, y en cambio el PP prefiere pactar con el PSOE y que sea Génova y Ferraz quien escoja a los miembros del Poder Judicial. Claro, cuando uno aspira a ser reformista y a empujar al gobierno una serie de reformas y el gobierno sigue sin cumplir, pues a los españoles se les agota la paciencia y a nosotros también, ¿no? Ayer en la sesión de control yo vi algo más. En la pregunta que usted le hizo al presidente del gobierno, no sé si entrando en temas personales, que tampoco me interesa, pero sí que exigió dimisiones si se demostraba que algún dinero del FLA se había destinado al 1 de octubre. Hombre, es que yo creo que cualquier español que nos esté escuchando, solo faltaría que los impuestos, que por cierto se los ha subido Rajoy y Zapatero en los últimos 10 años, encima que pagan impuestos y cumplen la ley, le estemos financiando el golpe de Estado a los golpistas separatistas catalanes, ¿no? Y eso a mí como catalana además me preocupa, porque se supone que el gobierno pasó a tomar el control de las finanzas públicas desde el 19 de septiembre, si no recuerdo mal, antes del 1 de octubre, y además tenía ya el control del FLA, del Fondo de Liquidez, desde el 2012. Por tanto, si el gobierno es quien paga las facturas, si el gobierno tiene el control absoluto del dinero de la Generalitat, ¿cómo puede ser, como afirma el juez, no es una opinión mía, o como afirma el fiscal, que puede haberse destinado dinero público de todos los españoles a financiar el golpe de Estado? Es que, claro, financiar el golpe de Estado con dinero del Estado, pues claro, nosotros somos socios del gobierno en la investidura, pero también hemos apoyado la aplicación del 155 sin fisuras, hemos sido leales, no como otros, pero en cambio ahora, pues bueno, creo que merece la pena preguntarle al gobierno si es verdad. Rajoy ayer se mojó muchísimo, ¿no? Y de hecho ha sorprendido incluso en el PP, porque él dijo que ni un solo céntimo, que aseguraba que ni un solo céntimo se había destinado, contradiciendo al juez y al propio fiscal. Vamos a ver, me he enterado hoy por la prensa también que mientras decía eso Rajoy, a los pocos minutos se personaban en el caso precisamente porque puede haber dinero desviado, ¿no? A mí lo que me preocupa de todo esto es que los separatistas puedan destinar dinero público a dar un golpe de Estado y que no pase nada, ¿no? Y le pido al gobierno, por favor, que esté atento, que vigile, que haga su trabajo, que es su trabajo. Yo no estoy gobernando, es el gobierno al que apoyamos y, por tanto, creo que tenemos toda la autoridad moral para pedirle que cumpla, ¿no? Si se demuestra que se ha colado alguna factura falsa, que es lo último que el ministro Cristóbal Montoro ponía incluso sobre la mesa en un corrillo con periodistas, ¿sobre quién pondrían el foco? ¿Sobre el que presenta la factura falsa o sobre el que se la traga, si me permite la expresión? Bueno, pues el que presenta la factura falsa, por supuesto. O sea, si Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña es porque hemos sido los más nítidos y más claros contra el separatismo. Pero una cosa es que el separatismo utilice dinero público, que está mal, y otra es que uno gobierne y no se entere de lo que pasa con tu dinero, ¿no? Entonces, obviamente, el responsable es el que hace la factura falsa o el que desvía el dinero público, pero también es verdad que cuando un presidente de gobierno se moja en sede parlamentaria y dice yo le aseguro que no se ha destinado un solo céntimo, pues tiene dos opciones, o mentir o que esté equivocado el juez y el fiscal. Lo veremos en los próximos meses, es muy fácil, ¿no? A mí lo que me gustaría es que en vez de tener soberbia, el gobierno tuviera humildad y a lo mejor dijera, oiga, pues a lo mejor
no hemos controlado bien el dinero público, a lo mejor hay que cambiar el mecanismo para controlarlo, a lo mejor están emitiendo facturas que no estamos sabiendo controlar. El gobierno también nos dijo que no iba a haber urnas el 1 de octubre y aparecieron 12.000 urnas, nos dijo que no se iban a abrir colegios públicos, se abrieron y nosotros confiamos a pies juntillas y fuimos absolutamente leales. Pero una cosa es ser leal a España y a la Constitución y otra es no poder exigir al gobierno que haga las cosas bien, ¿no? Porque uno de los papeles de un control al gobierno no es criticar, es por criticar, es pedirle que cumpla, ¿no? Y además en este caso lo hace, que yo creo que es lo que le duele realmente al gobierno, lo hace el partido que le ha apoyado la investidura, lo hace el partido que le ha apoyado la aplicación del 155, lo hace el partido que ha ganado las elecciones frente a los separatistas en Cataluña y lo hace un partido que ha demostrado en muchas comunidades autónomas pensar en España más que en el partido, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en realidad lo que hay en el PP es una crisis interna y se está viendo los nervios y los errores que cometen pensando más en su partido que en España, pensando más en cómo tapar hueco. Y por eso yo creo que los insultos a ciudadanos, los ataques a ciudadanos, se equivocan de rival. El rival es el separatismo y hay que hacer las cosas bien. Y si le molesta al señor Rajoy que le digamos que controle el dinero público, pues oiga, pues que no se meta a presidente de gobierno, porque cuando uno preside un gobierno tiene que asumir que el control parlamentario existe, ¿no? Que esto no es una gestoría, que esto es un gobierno. Eso mismo lo dijo Rajoy este miércoles, que no se equivocara de adversario. Fue su última frase. En la sesión de fíjese si no nos hemos equivocado, que nosotros podíamos haber no apoyado al gobierno con el 155 y se lo pedimos y lo hicimos. Podíamos no haber apoyado a Rajoy y lo hicimos, como hizo Sánchez, que no lo apoyó, o el PNV. El Partido Nacionalista Vasco, que es muy amigo de Rajoy, y que Rajoy habla maravillas del Partido Nacionalista Vasco, es un partido nacionalista que no le apoyó a la investidura, que ha pedido un cuponazo drenando dinero público de la caja común del resto de españoles y que ahora se sale diciendo, y veremos la portada en El Mundo, diciendo que también quiere el derecho a decidir y, por tanto, el camino a la independencia. Oiga, ¿quién es el adversario? ¿El nacionalismo o Ciudadanos? Yo creo que es el nacionalismo, yo creo que es quien quiere romper España. Entonces, lo que no puede hacer el PP es equivocarse y dedicar todos sus esfuerzos a combatir, en vez del paro, la corrupción, el separatismo, a Ciudadanos, que es su socio de investidura, y le guste o no, el socio de los principales temas de Estado, porque los principales acuerdos que se han llegado, pocos acuerdos que hemos tenido y se han visto, han sido básicamente con Ciudadanos, ¿no? Escuchándole, no daría un duro por los presupuestos generales de este año, señor Rivera. Bueno, mire, es muy fácil. Si Rajoy cumple, los apoyaremos. Así de sencillo. ¿Con la senadora Barreiro solo es eso? Bueno, que cumplir significa cumplir el pacto. Entonces, si tienes imputados por corrupción, por el caso Púnica, lo que tienes que hacer es lo que hizo Chávez y Griñán, marcharse, lo que hizo el presidente Murcia, marcharse, lo que hicieron algunos cargos también la Comunidad de Madrid, marcharse. Es decir, no es nuevo esto. Yo creo que todos los españoles saben que hay un listón que está pactado con el PP o con el PSOE, según en qué acuerdos, en el que los imputados por corrupción política abandonan su escaño y se defienden en primera instancia. Entonces, es muy sencillo, es que es muy fácil de entender, lo entiende cualquiera. Lo que no puedo entender yo es que alguien esté condicionando los presupuestos a cosas como esta, que parecían superadas, ¿no? Pero en todo caso, nosotros somos los primeros interesados de que haya presupuestos. ¿Por qué? Porque la bajada de impuestos que exigió Ciudadanos y cuando le doblamos el pulso a Montoro, que no quería bajar el IRPF, pues ahí están 2.000 millones de bajada de impuestos. La equiparación salarial de los policías y guardias civiles es un compromiso de Ciudadanos y lo vamos a defender y no habrá presupuestos si no lo apoyan. Los permisos de paternidad que han crecido, gracias a Ciudadanos el último presupuesto, los incorporamos y queremos que sigan creciendo. El 0-3 años para padres con hijos a cargo. En fin, una serie de medidas que a nosotros nos interesan, primero como por España y por Ciudadanos, porque es nuestro programa electoral. Entonces, si el PP cumple, que sería lo mejor para todos, pues habrá presupuestos en tanto en cuanto los nacionalistas o el PSOE lo apoyen. Pero si el PP no cumple, hombre, yo creo que es una regla básica de un acuerdo, cumplir la palabra dada, ¿no? Y nosotros ya cumplimos. Yo voté que sí a otro candidato que no era yo, que era el candidato de mi partido a presidente de gobierno, y eso solo lo he hecho yo. Yo no he visto a Rajoy votar a Sánchez ni a Sánchez votar a Rajoy, y nosotros sí que hemos votado a los candidatos que ha propuesto el rey. Por lo tanto, creo que ese ejercicio de responsabilidad, y ahí están las encuestas seguramente y los resultados en Cataluña, la gente nos lo reconoce. Yo le pediría al PP que no se ponga tan nervioso, que piense más en España, que trabaje y se ponga a trabajar, que el gobierno básicamente lo que tiene que hacer es ejecutar el pacto de investidura. Y si el gobierno ejecuta el pacto de investidura y si sacamos los presupuestos, esta legislatura se pueda votar. Pero claro, no pensando en Ciudadanos, no pensando en un naranjito, ¿no? Sino pensando en los temas que preocupan a los españoles, ¿no? ¿No está en riesgo la longitud de la legislatura? Insisto, está en riesgo si Rajoy sigue incumpliendo su palabra. Si Rajoy pasa a cumplir su palabra, se pueden sacar adelante muchísimas cosas. Le pongo el ejemplo de la educación, le pongo el ejemplo de la justicia, pero claro, es lo que hablamos. Si nosotros pactamos despolitizar la justicia y el PP, a la que puede, se va en brazos del PSOE
y lo que hacen es seguir nombrando a los jueces, pues claro, es que es justo el sentido contrario de lo que nosotros pactamos, ¿no? Entonces, o la Fiscalía, si hemos pactado que la Fiscalía se despolitice y sea apoyada por amplio consenso en el marco parlamentario, y el PP quiere seguir nombrándola al gobierno, claro, es decir, hay un choque de modelos de regeneración democrática, de modelo de Estado en términos institucionales, y bueno, yo creo que esta legislatura tiene dos opciones, o que Rajoy siga incumpliendo y por tanto se quede solo a la deriva, en minoría y sin capacidad de legislar, o que Rajoy recapacite, abandone los nervios y los problemas internos del PP y sea más presidente de gobierno que presidente del PP. Es decir, se dedique más a trabajar por España que para su partido, ¿no? O para sus intereses. Si Rajoy se pone el sombrero, podemos decirle, de presidente de gobierno en vez de presidente del PP y de candidato del PP, pues podremos reconducir seguramente muchas de esas cosas que están incumpliendo, pero si siguen pensando en su partido y en los problemas internos, pues condiciona la política nacional, ¿no? Previsiones del día, y casi por orden. Dentro de apenas un cuarto de hora, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, comienza una jornada de visitas por Extremera y Soto del Real. Le pido una reflexión. Ver al presidente del Parlamento visitando, entre otros, a Oriol Junqueras, ¿qué le parece? Bueno, pues mire, Oriol Junqueras tiene varios delitos a sus espaldas, como Puigdemont, pero con una diferencia, que Oriol Junqueras no ha huido de la justicia y Oriol Junqueras está en una condición de privación de libertad preventiva, una medida cautelar, y el juez es el que tiene que decidir si puede o no salir. Por tanto, Oriol Junqueras, a pesar de aparentemente haber violado la ley, por lo menos no ha huido de la justicia, ¿no? Pero es que el señor Puigdemont ha violado la ley probablemente en 5 casos, 5 delitos posibles, en delitos muy graves, pero es que además ha huido de la justicia y, por tanto, ni siquiera está en España. Así que yo creo que la etapa de Puigdemont ya ha pasado. Es decir, el show Puigdemont, por mucho show que monte y por mucha Skype que haga, yo creo que ya pasó. Y lo que tiene que hacer la mayoría parlamentaria, que es la única que puede sacar esto adelante, es por lo menos proponer un candidato y sacar adelante el gobierno. Yo sí le digo, tampoco es que tenga mucho entusiasmo en que haya un gobierno independentista. Quiero decir, que ellos sabrán los tiempos que llevan y cuánto tardan, ¿no? Lo que sí que es cierto es que por el camino hay que recordar que la economía catalana está mucho más frenada que la economía nacional, que en Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma con las listas de dependientes, de enfermos o de personas dependientes, que más tardan en cobrar la ayuda a la dependencia en Cataluña. Las escuelas catalanas son, con diferencia, pues las que más barracones tienen de toda España. Es decir, mientras por un lado el proceso separatista está candente, se va abandonando Cataluña en términos económicos, en términos sociales, en términos de sanidad, de dependencia, de educación. Y eso es lo que me preocupa también como español y como catalán en particular, porque Cataluña se está frenando, se está lastrando mucho por el proceso separatista, y es una pena, porque España está poco a poco recuperando el pulso y en cambio Cataluña se está quedando atrás, ¿no? ¿Pero le chirría ver al presidente del Parlamento acudiendo a estas 2 cárceles madrileñas hoy? ¿Le choca esa imagen? ¿O qué mensaje cree que envía? Lo que me chirría básicamente es que tengamos políticos que cometen posibles delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos o prevaricación. Es decir, yo desde luego no apostaría por un candidato que tuviera todos esos delitos, y en cambio ellos siguen apostando por candidatos con delitos a sus espaldas, ¿no? Por tanto, yo lo que si fuera independentista, que no lo soy evidentemente, por lo menos querría un candidato que no estuviera en un proceso judicial y que estuviera limpio, ¿no? Que pudiera, desde mi ideología independentista, por lo menos tener la legitimidad de ser presidente del gobierno. Pero es que, claro, si ponen a un candidato imputado por tantos delitos, probablemente es muy fácil que por algunos de esos delitos acabe juzgado y condenado, y por tanto eso también va a condicionar el futuro gobierno. Así que yo creo que lo mejor para Cataluña, lo menos malo, mejor dicho, lo mejor sería que los que hemos ganado las elecciones, si no tuviéramos esta ley electoral, pudiéramos gobernar, pero todo el mundo sabe que la ley electoral que tenemos, que supongo que hablaremos de ello también, que hay que cambiarla, pero mientras eso no suceda, mientras no podamos gobernar los que tenemos mayoría social, por lo menos que se forme un gobierno que respete la ley. Yo ya solo aspiro, fíjese, que poco ambicioso en ese sentido, a que en Cataluña se respeten las leyes y se respete a la mayoría de catalanes que no son separatistas y están hartos de ver cómo se estanca la política y sobre todo los asuntos económicos y sociales. No le veo con ganas de criticar a Roger Torrent. Bueno, pero es que yo creo que la crítica a los independentistas, en mi caso, ya la conoce todo el mundo. Quiero decir, yo soy un defensor de la Constitución, de la Unión, y el señor Torrent es presidente ahí porque Podemos quiso. O sea, vamos a hablar claro. Es decir, hubo un candidato, que era el señor José María Espejo Saavedra, de Ciudadanos, que podía, con el apoyo de Podemos, justo con la marcha de todos estos diputados que todavía no habían dejado el acta y no había corrido la lista, podía haber sido presidente, un presidente constitucionalista, y hoy no estaríamos viendo toda esta ronda ni de visitas a Extremera, ni de visitas a Bruselas, ni de nada, ¿no? Ahora, Podemos decidió que no apoyaba al candidato de Ciudadanos ni a la mayoría constitucionalista,
Y, bueno, eso ha hecho que tengamos a un presidente independentista. Es una pena, porque realmente en este caso sí que había posibilidades reales, por lo menos en la mesa del Parlamento, de que hubiera un presidente que no hiciera todo este show, ¿no? Pero bueno, en todo caso, no creo que sorprenda a nadie. El señor Torrent, el primer día que salió, yo escuché al PP con mucha, no sé si benevolencia o ingenuidad, decir que era un candidato conciliador. Eso es la opinión del PP del candidato de Esquerra. Y nosotros, como ya le conocemos, advertimos, no, conciliador no, va a intentar una investidura de Puigdemont y efectivamente así lo hemos visto. Así que tener esperanzas en que Esquerra se vuelva un partido constitucionalista y que sea conciliador, como pretende el Partido Popular, creo que es un error. Yo creo que hay que saber claramente que el nacionalismo es una amenaza a la unión de los españoles y de Europa. Estamos viendo Macron también cómo tiene que hacer frente a esa emergencia del nacionalismo corso. Y el nacionalismo hay que tomárselo en serio, si no nos va a pasar cada 5 o cada 6 años, como estamos viendo, una crisis de país como la que estamos teniendo. Una más de Cataluña, y me meto ya en la reforma de la ley electoral. Por cierto, Roger Torrent ya está en Extremera, por aportar información. La pregunta adicional de Cataluña, lo del gobierno dual, una investidura en Bruselas, otra en Barcelona, incluso está con fecha sobre la mesa, se apunta el 18-20 de febrero, en esa horquilla nos movemos. ¿Qué tipo de acción, no sé si parlamentaria o legal, baraja Ciudadanos para intentar evitar la investidura simbólica en Bruselas si es que finalmente se produce? Pero es que es como si mañana yo me declaro que soy Napoleón. Eso sea muy simbólico, pero no lo soy. Y el señor Puigdemont puede decir que es presidente simbólico, pero no lo es. Es un prófugo de la justicia con 5 delitos a sus espaldas y lo que tiene que hacer es o volver a España y hacer frente a sus delitos, o si no vuelve nunca va a ser presidente ni candidato. De hecho, yo creo que en esto tenemos que ser mucho más valientes, ¿no? Y yo le digo una cosa, y hoy tenemos reunión de la electoral, le avanzo una de las medidas que vamos a proponer. Nosotros vamos a proponer que los que son prófugos de la justicia no puedan ser elegibles en una lista electoral. Es decir, los señores que no dan la cara, los señores que huyen de la justicia y cometen un desacato, en definitiva, a los tribunales, no pueden ser candidatos a nada en democracia. ¿Por qué? Porque están incumpliendo las funciones más básicas de una democracia, que es dar la cara ante la justicia y no asumir responsabilidades. Por tanto, con esa modificación electoral, si la pudiéramos hacer, pues ya no veríamos candidatos como Puigdemont, ni siquiera aspiraría a eso. Me parece que es normal, es decir, hay mucha gente que si no está al corriente de pago de algo no le dejan ni siquiera participar, ¿no? Pues en un proceso de elegible o en cualquier asociación, en cualquier entidad, en cualquier empresa, y en este caso estamos hablando de democracia. Quien puede llegar a ser presidente de la Generalitat no puede estar, en este caso, huyendo de la justicia española, porque me parece una cosa de sentido común. Así que eso no está recogido tal cual en la ley electoral, y creo que viendo estos casos que, aunque parezcan surrealistas, pues están sucediendo, creo que sería bueno aclarar qué condiciones tienes que tener para ser elegible. Y a mí me parece que ser prófugo de la justicia no puede ser una condición para ser elegible. Ya que ha tomado carrerilla, avánceme más cosas de la propuesta de reforma de ley electoral que van a negociar o poner en común hoy con Unidos Podemos. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que, evidentemente, una reforma electoral necesita un consenso amplio, es verdad, una mayoría absoluta, de 3 partidos como mínimo, y 2, tiene que durar en el tiempo, no puede ser una reforma cada cuarto de hora. Lo que pasa es que la última lleva 40 años, igual hace falta reformarla, que es lo que planteamos. Y segundo, nosotros tenemos un modelo, que es el modelo alemán, con doble lista, es una lista que vota personas con distritos y una lista que vota nacional. ¿Eso va a ser posible sin cambiar la Constitución? Seguramente no. Y por tanto nos queremos sentar con Podemos, con el PSOE, con el PP, para ver dónde está el nexo común, ¿no? El mínimo común denominador. Es decir, yo puedo ir con mi proyecto con 32 escaños y decir, muy bien, es maravilloso, pero no va a salir. Y Podemos puede ir con su proyecto, pero si no se pone de acuerdo con 2 más, no va a salir. El PSOE igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque hemos descongelado el bloqueo del PP y del PSOE, porque nos parece que tiene que moverse esa comisión. Nosotros pusimos en marcha la comisión de la ley electoral para votar las siguientes elecciones con una nueva ley. ¿Qué pasa? Que el PP y el PSOE no quieren cambiar la ley electoral, es sabido por todos los españoles. Es verdad que Podemos, pues discrepamos en muchas cosas, pero sí que es verdad que ellos sí que han puesto encima de la mesa algunas propuestas y nosotros también. Por ejemplo, cosas nuevas a añadir a lo que ya hemos dicho del sistema alemán. El mailing único. Nosotros queremos que el mailing ese que se envía a todos los españoles, que cuesta un dinero, que se paga dinero público, se envíe pues en una cajita a todos los sobres, en un solo envío a todos los partidos políticos que participan en el proceso. Eso, igual a los partidos, ahorra casi 30 o 40 millones de euros según la cita electoral a los españoles y evidentemente ahorras papel. Entonces, eso es una de las propuestas. Segunda, voto rogado. Hombre, en el extranjero, quien haya votado en el extranjero sabe que es casi un milagro conseguir votar en el extranjero. Hay que simplificar el mecanismo y no hacerlo tan difícil. Tercero, hay un debate sin duda sobre la proporcionalidad. Es decir, no puede ser que en España los votos en algunas provincias lleguen a valer 10 veces menos que en otras provincias, ¿no? Pagando los mismos impuestos, ¿no? Entonces hay que debatir cómo hacer más proporcional la ley. Y finalmente, listas abiertas.
hay que perderle el miedo a las listas desbloqueadas, que quiere decir que los españoles podrían votar, por decir a Ciudadanos o al PP o al PSOE, pero dentro de la lista podrían elegir quién va más arriba, quién va más abajo. Es decir, podrían premiar o castigar a los diputados o a los cargos públicos en función de lo que ellas crean conveniente. Eso funciona en Alemania, el voto preferente, y en definitiva es una manera de controlar a los diputados y de exigir también que se hagan bien las cosas, que se dé la cara en la circunscripción y no aparezcan una vez cada 4 años. Bueno, pues estas son algunas de las novedades que vamos a llevar a esa reunión y que espero, con Podemos, espero que haya algunos puntos en común. Y ya le avanzo también que la semana que viene nos veremos con el PSOE, que también nos ha dicho que se quiere reunir. Primero dijo que no, luego ha dicho que sí, yo lo celebro. Y finalmente espero que nos podamos ver también con el Partido Popular. Así que bueno, esto se parece que avanza un poquito, está muy paralizado, hace casi 40 años que tenemos este sistema electoral y espero poder ir a votar en las siguientes elecciones con un nuevo sistema, ¿no? Con el PP no hay fecha para la reunión, me dice que hay intención, pero no hay Bueno, fecha. Ellos primeros también dijeron que no, criticaron la propuesta, luego han cambiado, dijeron que vale, que hablamos y falta concretar la fecha, ¿no? Pero con el Partido Socialista sí que le avanzo que ya hemos tenido conversaciones entre portavoces y me comentaban ayer mis compañeros que será la semana que viene la reunión con el Partido Socialista, hay que concretar fecha y hora y espero con el PP pues también cuanto antes, ¿no? Porque al final yo ya sé que al PP y al PSOE no les gusta esto, ¿no? Y sé que ellos nunca han querido cambiar la ley electoral, pero en este caso es un clamor, es decir, la sociedad española, tanto las listas abiertas como que los votos valgan igual, como el voto en el extranjero, como ahorrar dinero en las campañas electorales, todos estos debates, el debate que puso encima de esa, ya veremos qué opinan los demás partidos, ¿no? Sobre la elegibilidad de los prófugos de la justicia, pero todos estos debates creo que es bueno que se produzcan. Y de este tipo de reformas es de la que habla Ciudadanos. Es decir, cuando yo digo que esta legislatura tenía que ser reformista, me refiero a esto, a ser valientes, a cambiar cosas que hacen demasiados años que no cambian, ¿no? Edad legal para votar, Podemos propone 16. ¿Le gusta esa vía? ¿Tienen una...? Bueno, Podemos lo ha traído varias veces al Parlamento y hemos votado en contra y no estamos de acuerdo, básicamente porque nos parece que los 18, que es la que está actualmente, está bien. Es decir, no tenemos ninguna motivación para cambiarlo, ni hay ningún informe ni nada que nos conduzca a pensar que está mal que se vote con 18 años. Por tanto, nos parece la edad legal y la mayoría de edad tiene bastante sentido que la mayoría de edad coincida con el voto. Por tanto, no, en ese caso no estamos de acuerdo. Tampoco es que tengamos un gran debate sobre ello, simplemente es que nosotros consideramos que la mayoría de edad coincide con el voto y con la madurez en el voto y nos parece bien. ¿Le hace feliz que Luis de Guindos sea candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo? Hombre, mire, feliz no creo que sea la palabra, yo creo que le hará más feliz a él, supongo. Pero lo que sí que le digo una cosa, yo sí que creo que es bueno que España ponga a personas competentes en organismos internacionales, en este caso europeos, ¿no? Y yo a Luis de Guindos lo considero una persona competente. Y tampoco me escondo porque lo he dicho antes de que le nombraran candidato. Y sí que lamento una cosa, que es que el gobierno pierde nivel y Ciudadanos pierde un interlocutor. Es decir, a nadie se le escapa que Luis de Guindos fue uno de los artífices de desencallar el último presupuesto junto a Luis Garicano, los dos Luises que dicen, nuestro responsable económico y el del PP. Luis de Guindos tiene una visión más liberal de la economía, más abierta. Montoro es otra cosa y Rajoy seguramente también, son más conservadores y ahí está la política impositiva. Y a mí lo que me preocupa es quién va a sustituir a de Guindos y sobre todo si la poca ambición reformista que había se marcha, ¿no? Es decir, si el más reformista de los pocos reformistas se va al Banco Central Europeo, ¿qué queda en el gobierno de España, ¿no? Básicamente en ese espíritu. Entonces, bueno, esperemos que quien sustituya a de Guindos tenga por lo menos un nivel parecido. Pero yo no voy a hacer como el PSOE. Yo sí que creo que es bueno para España que de Guindos sea vicepresidente y no entiendo que el PSOE otra vez se desmarque con un tema europeo. Ya se desmarcó con el CETA, con el Tratado de Libre Comercio, que sentó mal, me consta, en Europa porque no se entiende. Y ahora resulta que cuando podemos tener una candidatura española, que hemos tenido muy pocas porque tampoco tenemos mucho liderazgo en este tipo de nombramientos, yo creo que no vale todo. O sea, yo creo que hay que apoyar a las candidaturas españolas y no entiendo por qué Sánchez se ha desmarcado. Y en el debate de la prisión permanente revisable, mañana llega al Consejo de Ministros lo que anunció el presidente, en calidad de presidente del partido, Mariano Rajoy, el pasado fin de semana, de la ampliación a 3 supuestos más. ¿La postura de Ciudadanos ha cambiado? ¿Es la misma? ¿Les acusan de moverse? No, es la misma, lo que pasa que nosotros ponemos el foco en el problema de verdad. O sea, la prisión permanente tiene hoy, si no me equivoco, una persona en la cárcel por prisión permanente. En cambio, hay muchas personas, demasiadas, que con un tercer grado salen de la cárcel en un tercer grado y cometen delitos. Es decir, hemos visto violadores que han reincidido, hemos visto asesinos que han asesinado, maltratadores. Y a mí lo que me preocupa es que el PP, en vez de poner el foco donde está el problema, que es que salga la gente de la cárcel antes de cumplir condena, yo quiero el cumplimiento efectivo de las penas. Yo creo que si uno lo hace, la paga. Y si le caen 40 años, pues tendrá que cumplirlo. Es decir, el problema, por tanto, no es tanto los años de cárcel, que 40 son muchos, sino sobre todo si cumple la pena efectiva. Y el problema es que el PP no ha puesto el foco ahí y nosotros hemos hecho una enmienda
a la totalidad de lo que ha propuesto el PNV. Ya le avanzo que nosotros no vamos a derogar ni a apoyar la derogación de la prisión permanente hasta que el Constitucional no falle. Esto que estamos debatiendo, curiosamente, está en el Constitucional, es el Constitucional y no el PNV ni el PSOE quien deben decidir si derogan o no este tipo de norma. Lo que sí que quiero es cogerle el guante al PP en algo, que es debatir delitos, penas, tercer grado. Es decir, sí que admito, y sí que es bueno, y en esto vamos a estar juntos, en abrir un debate de cómo funciona el sistema penal español. Y ellos han gobernado muchos años y no lo han cambiado, pero si quieren cambiarlo, nosotros podemos ser socios en eso. Es decir, vamos a ver cómo se cumplen efectivamente las penas. Vamos a ver si hay delitos que tienen que incrementarse o no la pena. Vamos a ver si en algunos casos hay reinserción social o en algunos casos a lo mejor no hay reinserción social. Pero ojo, para eso igual hay que tocar la Constitución también, porque es lo que dice nuestra Carta Magna. Entonces, yo cojo el guante, admito el debate, admito que eso es necesario, pero también le pido al PP que admita el debate del tercer grado, que vote a favor de nuestra enmienda y, por tanto, en esto, si vota a favor de nuestra enmienda, podemos hablar, ¿no? Yo lo que no entiendo es por qué el PNV, bueno, sí que lo entiendo, el PNV está haciendo todo esto básicamente para derogar el sistema actual que está en el pacto antiterrorista, básicamente por eso lo hace el PNV. Y también me sorprende eso, ¿no? Que de todo esto sea el PNV quien quiere derogar y el PP se equivoque también de adversario y parezca Ciudadanos. Ciudadanos es el socio que puede ayudar a reformar todo esto, el único de hecho, porque el PSOE tampoco lo va a apoyar, y en cambio el PNV que presenta la derogación son unos santos, ¿no? Entonces yo creo que sorprende que los que quieren derogar la prisión permanente, los que quieren la independencia para el País Vasco a partir de ahora, los que no apoyan los presupuestos, sean los nacionalistas los socios preferidos por el PP. Yo creo que Ciudadanos y el PP en esto seguramente estamos más cerca que del PNV, ¿no? Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, nuestro invitado hoy aquí en las mañanas de Radio Nacional de España. Señor Rivera, Albert, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.